Hoy día, y ya hace por suerte, hace unos años, cada vez se habla más del cambio climático, ¿no? Y si nos queremos fijar desde cuándo está estudiando esta temática, hay un dato que a mí me choquea porque hace más de 100 años, en el año 1896, ya un sueco empezó a alertar e investigar cuánto iba a aumentar la temperatura debido al aumento de las emisiones de dióxido de carbono, ¿no? Esto lo pongo como un dato para entender desde cuándo estamos hablando de este fenómeno y desde cuándo se saben los impactos que estaban por venir. En ese momento faltaban 100 años, hoy ya esto es presente. Y así todo, si bien desde ese momento hasta el día de hoy se trabajaron en distintos grupos científicos, políticos, de sociedad civil para hacer frente a esta temática, vemos que los efectos los seguimos viviendo, ¿no? Y están hoy más presentes que nunca en Argentina con las olas de calor, los incendios, etcétera, etcétera. El tema es que, desde mi punto de vista, no estamos realmente avanzando de manera lo suficientemente avanzada, lo suficientemente rápida y acelerada en encontrar las soluciones y en activar lo que se llama como un cambio de mentalidad, de mindset, que nos permita realmente generar las condiciones sociales y comunitarias necesarias para hacer frente a estos impactos y para revertir el camino en el que estamos yendo, ¿no? Y ahí es donde entra el bienestar, porque asociado a estos impactos y a estas alertas y a estas noticias que vivimos diariamente de los impactos del cambio climático, empezó a surgir también algo que es la ecoansiedad. Y es esta sensación de cuando estamos tan inmersos en las problemáticas, ver que este problema parece tan gigante, tan enorme, que es difícil de enfrentar. Entonces eso genera indefectiblemente una ansiedad en quien lo está viviendo y viendo las dos cosas, que hace muchas veces que o te paraliza, es decir, te sentís imposible de avanzar, de hacerle frente, o te hace que te retires también, que decís, no, esto es imposible, me alejo de esta situación. Y así como hablamos cada vez más de crisis climática, también hay otra crisis que está cada día más presente en los medios de comunicación, en las conversaciones de café o de mate en nuestro país, que es la crisis de bienestar y de salud mental. Y en ese sentido, incluso la Organización Mundial de la Salud ya alertó y ya mencionó que 1.000 millones de personas padecen algún tipo de problema vinculado a su salud mental, ya sea estrés, depresión, ansiedad, y esto en todas las edades. Y cuando empezamos a escuchar y a internalizar y interiorizarnos de estas dos crisis, encontramos muchos puntos en común, lo que yo llamo el efecto espejo. Cuando hablamos de la crisis de bienestar, de las recomendaciones que nos dan para hacer frente a estas situaciones, seguramente les resuenan, que son conectarnos menos en redes sociales por lo adictivas que estas son, estar más en contacto con la naturaleza, fortalecer nuestros vínculos humanos con nuestros seres queridos, nuestras amistades, con quien tengamos al lado, no tienen por qué ser millones de personas, ¿no? Alimentarnos mejor, porque también está estudiado cómo nuestra alimentación modifica los neurotransmisores que generamos y modifica nuestro estado de ánimo o puede favorecer que suframos de uno de estos padecimientos, ¿no? Esos son algunos de los consejos más comunes cuando hablamos de bienestar. Y Bueno, también hay, sí, te escucho, no, Pedro. no, agregá ese concepto que pensabas decir y después te consulto sobre el triángulo de la salud que parecería ser ahora un cuadrado, pero ya vamos con eso, dale. Dale. Y por otro lado, cuando hablamos de cambio climático, de crisis climática, crisis ambiental, vemos también las recomendaciones que quienes trabajamos en el tema damos más seguido, es conservar los ecosistemas, proteger la naturaleza eh, y modificar los patrones de producción de alimentos, que son dos de los grandes ejes para hacer frente a la crisis climática. Bien. Ahí se ve el espejo, Sí, ¿no? Es el mismo sentido. no es fácil eso que dijiste al último, es un desafío enorme. Si bien hay un proceso, las grandes corporaciones por momentos, en algunos casos, empiezan a mover su estructura hacia una producción un poco más amigable con el ambiente, en algunos casos es más difícil.
Sí, son pequeños hábitos también de ir incorporando hasta en uno mismo, desde su caso, desde la rutina, bueno, ir incorporando estos pequeños hábitos. Exacto, hay muchos cambios que obviamente van a corresponder al ámbito de la política, de los gobiernos, al ámbito del sector privado, como vos estabas mencionando, Pedro, y también hay desde dónde pulsamos el cambio que queremos, ¿no? Que ese es el abordaje que yo estoy proponiendo en la comunidad climática y ambiental. Es decir, desde dónde queremos que estos cambios se generen, desde un miedo hacia un futuro de colapso o hacia un deseo de querer estar mejor y entender qué es lo que en el fondo realmente nos hace mejor, según la ciencia, ¿no? Paz, uno de los puntos que hablas es esta sobresaturación de información que hay. Hoy estamos expuestos a muchos estímulos, a muchas pantallas, y esto del cambio climático se habla también mucho. ¿Qué pasa ahí con la información? ¿Qué es real? ¿Cómo chequear? Porque hay muchos que también hablan del tema. ¿Cómo manejarnos en eso? ¿Con qué te encontrás en ese sentido? Mira, cuando me encuentro, por suerte, no sé si es por mi burbuja en la que vivo, pero la información con la que me suelo encontrar es real. Lo que pasa que a veces es tan catastrófica que uno dice, esto, hay algo que no me cierra, pero no, lamentablemente es real. Después tenés algunos pocos que niegan el cambio climático, que dicen que son ciclos naturales, que no tienen nada que ver, o que también tenés a quienes no lo niegan de base, pero dicen, de este problema nos va a salir, nos va a sacar, perdón, una tecnología futura que va a surgir en algún momento a partir de la inteligencia de alguien, ¿no? Un futuro solución que aún no existe y que en realidad seguimos inmersos en el problema. Entonces, sí, obviamente siempre es importante recurrir a fuentes confiables, evitar la desinformación, entender realmente lo que está pasando. Vemos, sí, muchas veces que muestran noticias que son viejas o imágenes de incendios que no son donde eran. Eso sí es importante chequearlo, pero para mí cuando hablamos de desinformación está, desde lo que yo observo, más bien del lado de negar, decir que no existe, no querer hacer frente al problema en la magnitud que el problema tiene. Bueno, vos hablabas recién de una tecnología del futuro que nos puede generar quizás una solución a estas problemáticas. Y bueno, uno entiende que también, hablando de tecnologías, se habla de inteligencia artificial. Hoy día es muy común, ya está en la conversación de todos los días. Bueno, la IA también genera un enorme potencial de crecimiento, de progreso, pero también tiene quizás una contra, que es cómo enfriar todos sus sistemas, ¿no? O sea, ahí consume recursos naturales a gran escala. Exacto. La cantidad de recursos, como vos mencionabas, que se requieren, que consumen, y a la par es muchas veces el para qué. O sea, no vamos a traer un discurso anti-tecnología o anti-desarrollo, pero sí pensar en qué tipo de desarrollo, para qué lado queremos ir. Y hoy día hay incluso muchas políticas y muchos movimientos que están empezando a surgir. Esto quizás está más presente, por ejemplo, en Europa, donde empiezan a hablar de políticas de suficiencia. Es decir, realmente empezar a evaluar y a promover, entender, por un lado, qué es lo suficiente. Obviamente, lo necesario y la base de la cual tenemos que partir para hablar de estos temas de manera coherente es que todos los seres humanos podamos tener nuestras necesidades básicas satisfechas. Eso está sobreentendido. Pero a partir de ahí es realmente empezar a evaluar, bueno, cuál es lo suficiente, hasta dónde es ese crecimiento que requiere el mundo y qué tipo de crecimiento, ¿no? Es realmente por el lado de mayores, grandes corporaciones generando consumos de materiales y de productos descartables, o es hacia otro lado, hacia el lado que nos, como decía al principio, que también nos está indicando la ciencia del bienestar, qué es lo que está asociado a nuestra propia biología y a nuestro propio bienestar, ¿no? Que tiene mucho más que ver con naturaleza que con consumo. De hecho, desde la psicología se habla de algo que es el consumo compensatorio.
que es otro de las consecuencias de la crisis de bienestar, que es del estrés, como mencionamos anteriormente, que es esto de consumir para apaciguar una emoción, ¿no? Que también va de la mano de la inmediatez de la posibilidad, perdón, de la posibilidad inmediata de comprar, de consumir, de adquirir cosas, ¿no? Entonces, ahí hay como que empezar a ver desde dónde es que queremos generar esos cambios.